Hay animales que la evolución diseñó con una lógica que cualquier biólogo puede explicar en 2 oraciones. El guepardo es rápido porque persigue presas que también son rápidas. El camaleón cambia de color porque sus depredadores tienen buena visión. El elefante tiene trompa porque necesita alcanzar el agua y la comida que su tamaño le impide alcanzar de otra manera. La lógica evolutiva en esos casos es transparente, elegante y satisfactoria. Y que tenía en su cabeza una característica que los paleontólogos que lo estudiaron durante 200 años todavía no terminan de explicar de manera que todos los investigadores encuentren completamente satisfactoria. 2 colmillos que en algunos especímenes alcanzaban los 28 centímetros de longitud, que eran tan frágiles que se rompían con la presión que cualquier forcejeo con una presa grande producía, y que por su tamaño y su posición en la mandíbula hacían imposibles varios de los movimientos que cualquier depredador necesita para matar de manera eficiente. El tigre dientes de sable no tenía sentido. Y el misterio de por qué existió de la manera en que existió es la pregunta más fascinante que la paleontología tiene abierta sobre un animal que ya no está aquí para responderla. 40 millones de años de éxito sin explicación completa. Antes de entrar en el misterio es necesario establecer algo que los documentales sobre el tigre dientes de sable raramente enfatizan con la fuerza que merece: este animal no fue un experimento fallido de la evolución. No fue un callejón sin salida que el Pleistoceno produjo y que desapareció rápidamente por sus propias contradicciones. Fue uno de los linajes de depredadores más exitosos y más duraderos que la historia de la vida en la Tierra produjo. Los primeros dientes de sable, que los paleontólogos no clasifican como tigres en el sentido técnico porque el género Esmilodon al que la mayoría de la gente asocia con ese nombre es solo una de las docenas de líneas evolutivas que desarrollaron colmillos en forma de sable de manera independiente, aparecen en el registro fósil hace aproximadamente 42 millones de años en el Eoceno. 42 millones de años. Para poner esa cifra en perspectiva, los primates del género Homo, el linaje que produjo a los seres humanos modernos, tiene una antigüedad de aproximadamente 2,5 millones de años. Los dientes de sable existieron 16 veces más tiempo que todo nuestro linaje. Sobrevivieron al Oligoceno, al Mioceno y al Plioceno. Cruzaron del viejo mundo al nuevo mundo cuando los continentes se lo permitieron. Cazaron presas que cambiaban en cada periodo geológico y se adaptaron a cada cambio con la eficiencia de los que llevan mucho tiempo haciendo lo que hacen. Y lo hicieron con esos colmillos que ningún ingeniero biológico habría diseñado si le hubiera pedido que diseñara el mejor depredador posible. El problema con los colmillos. Aquí es donde el misterio empieza en serio. Los colmillos del Esmilodon fatalis, el diente de sable más grande y más conocido de América del Norte y del Sur, alcanzaban hasta 28 centímetros de longitud en los especímenes adultos más grandes. 28 centímetros de colmillo en un animal cuya mandíbula inferior, cuando estaba completamente abierta, creaba un ángulo de aproximadamente 120 grados entre las dos mandíbulas. Esa apertura, que ningún felino moderno puede aproximar, era necesaria simplemente para que los colmillos no chocaran con la mandíbula inferior cuando el animal intentaba morder. Y ya en ese punto la lógica evolutiva empieza a complicarse porque un animal que necesita abrir la boca en un ángulo de 120 grados para poder usar sus dientes más letales está en una posición mecánicamente desventajosa respecto a cualquier presa que tenga suficiente espacio para forcejear. El problema de los colmillos del Esmilodon no es solo su longitud. Es su fragilidad relativa. Los análisis de los fósiles de Esmilodon que los paleontólogos realizaron en las últimas décadas con técnicas de tomografía computarizada y de análisis de estrés estructural revelaron que los colmillos de este animal, a pesar de su tamaño impresionante, eran significativamente más frágiles en relación con su longitud que los colmillos de los grandes felinos modernos. Un tigre de Bengala moderno puede morder con una fuerza de aproximadamente 450 kilogramos por centímetro cuadrado. El Esmilodon, según los modelos biomecánicos que los investigadores construyeron a partir de sus fósiles, mordía con una fuerza sustancialmente menor en relación con su tamaño. Sus músculos mandibulares, analizados a través de los puntos de inserción en el cráneo, eran proporcionalmente más débiles que los de los grandes felinos actuales. Y sus colmillos, que eran el arma principal que sus proporciones inusuales sugieren, eran exactamente el tipo de estructura que una mordida de fuerza máxima en una presa que forcejeara habría roto con una frecuencia que ningún depredador que dependiera de sus dientes para cazar podría haber sobrevivido. Las teorías que la ciencia probó y no terminó de confirmar. Los paleontólogos que estudiaron al Esmilodon durante el siglo y medio desde que los primeros fósiles del animal llegaron a los laboratorios propusieron una serie de hipótesis sobre la función de los colmillos que la evidencia fósil fue confirmando o descartando con resultados que el campo de la paleontología todavía debate. Esas hipótesis son, en sí mismas,
Una ventana extraordinaria a los límites de lo que la ciencia puede inferir sobre el comportamiento de un animal que lleva 10.000 años extinto. La primera hipótesis, que fue la dominante durante la mayor parte del siglo XIX y principios del XX, era la de los colmillos como armas de corte. Según esta teoría, el esmilón usaba sus colmillos no para morder en el sentido en que un león moderno muerde a su presa, sino para hacer cortes largos y profundos en el cuello o el abdomen de presas grandes, produciendo heridas que mataban por pérdida de sangre en lugar de por el impacto mecánico directo de la mordida. Esta teoría tiene la ventaja de explicar por qué los colmillos no necesitaban ser resistentes a la presión de una mordida de fuerza máxima. Si solo se usaban para cortar y no para sostener, la fragilidad relativa que los análisis modernos revelaron sería menos problemática. La segunda hipótesis, que los investigadores de la segunda mitad del siglo XX desarrollaron con mayor sofisticación técnica, propone que los colmillos del esmilón eran usados en la región de la garganta de sus presas de una manera muy precisa. No un corte sino una punción profunda que seccionaba los vasos sanguíneos principales del cuello y producía la muerte rápida por hemorragia. Esta hipótesis es mecánicamente más consistente con la morfología del cráneo y de la mandíbula del esmilón que la hipótesis del corte, pero requiere un nivel de precisión en el uso de los colmillos que los investigadores que la propusieron tuvieron que defender contra la objeción obvia. Como un animal que necesitaba abrir la boca en un ángulo de 120 grados para usar sus colmillos podía hacerlo con suficiente precisión como para seccionar vasos específicos en una presa que forcejeaba. La respuesta que la hipótesis de la punción de garganta propone es que las presas no forcejeaban en el momento del golpe final porque el esmilón las había inmovilizado previamente con sus extremidades anteriores, que eran proporcionalmente mucho más fuertes que las de cualquier felino moderno y que los análisis de su estructura ósea sugieren que eran capaces de sostener a presas de tamaño considerable con una firmeza que hacía el forcejeamiento difícil. El esmilón en la fosa de la brea. Hay un lugar en el mundo donde el misterio del diente de sable tiene más evidencia directa que en cualquier otro sitio arqueológico del planeta y que en el contexto de esta historia tiene una ironía que ningún guionista de ficción podría haber diseñado mejor. Está en el centro de Los Ángeles, California, a menos de 3 kilómetros de Rodeo Drive. Las fosas de alquitrán de la brea son un afloramiento de asfalto natural que durante el Pleistoceno actuaba como una trampa perfectamente diseñada para cualquier animal que pusiera un pie en su superficie. El asfalto que brotaba del suelo capturaba a los animales que no lo reconocían como peligroso, y una vez capturados eran incapaces de liberarse sin importar su tamaño ni su fuerza. Los mamuts que se hundieron en la brea llamaban a sus crías. Las crías que acudían también se hundían. Los depredadores que olfateaban la presa fácil llegaban y también se hundían. El resultado fue uno de los yacimientos paleontológicos más extraordinarios del mundo. Miles de especímenes de docenas de especies del Pleistoceno preservados en asfalto durante entre 10.000 y 40.000 años. Del esmilón se recuperaron en la brea más de 2.000 especímenes individuales, lo que convierte a este yacimiento en la fuente más rica de fósiles de diente de sable que existe en el planeta. Y lo que esa abundancia de material permitió a los investigadores del Museo de Historia Natural de Los Ángeles que estudian la colección de la brea es un nivel de análisis estadístico que ningún yacimiento con menos especímenes habría podido proporcionar. El resultado de ese análisis fue uno de los hallazgos más perturbadores sobre el esmilón que la paleontología produjo en el siglo XX y que cambió de manera significativa la manera en que los investigadores entienden la ecología de este animal. Una proporción extraordinariamente alta de los especímenes de esmilón de la brea tenían evidencia de heridas graves, de enfermedades debilitantes o de condiciones físicas que habrían hecho la caza independiente imposible o muy difícil. La conclusión que los investigadores de la brea extrajeron de ese hallazgo fue radical en sus implicaciones para la imagen del esmilón que los documentales de naturaleza habían construido. Este animal vivía en grupos sociales que cuidaban a sus miembros heridos o enfermos. Un esmilón con una pata fracturada que no podía cazar sobrevivía porque los otros miembros de su grupo le llevaban comida. Un esmilón con una infección severa en la mandíbula que le impedía morder sobrevivía porque alguien en su grupo se encargaba de su alimentación. El problema de la presa. Hay otra dimensión del misterio del esmilón que los libros de divulgación científica raramente abordan con la profundidad que merece y que es, en términos de la pregunta original sobre por qué los colmillos tenían el tamaño que tenían, potencialmente la más reveladora de todas las que la paleontología desarrolló. El esmilón existió en el mismo ecosistema que sus presas durante millones de años, y sus presas evolucionaron en respuesta a esa presión de depredación de la misma manera en que el esmilón evolucionó en respuesta a sus presas. Eso significa que entender al esmilón requiere entender a las presas que hicieron necesario lo que el esmilón era. Las presas principales del esmilón en América del Norte durante el Pleistoceno tardío eran animales que en términos de escala y de protección hacían al tigre de Bengala moderno y a su dieta de ciervos y jabalíes parecer cazadores en categoría facilísima. El mamut lanudo,
que en sus especímenes adultos alcanzaba los 5 metros de altura en la cruz y las 12 toneladas de peso, estaba protegido por una piel que en las zonas más gruesas alcanzaba los 5 centímetros de grosor. El mastodonte americano, que era más pequeño que el mamut pero estructuralmente similar, tenía protecciones comparables. Los bisontes de Pleistoceno que pastaban en las planicies de América del Norte eran más del doble del tamaño del bisonte americano actual. Los caballos de Pleistoceno que el Smilón cazó hasta su extinción en América del Norte eran animales de una robustez que ningún caballo moderno iguala. En todos los casos, las presas del Smilón eran animales diseñados por millones de años de evolución para resistir exactamente el tipo de ataque que un depredador de ese tamaño podía proporcionar. Los colmillos del Smilón, vistos en ese contexto, empiezan a adquirir una lógica diferente. Un colmillo de 28 centímetros puede alcanzar la yugular de un animal con 5 centímetros de piel en el cuello de una manera que los colmillos de los grandes felinos modernos, diseñados para presas con pieles de 1 o 2 centímetros, no pueden igualar. La longitud que hacía los colmillos del Smilón mecánicamente problemáticos en comparación con los colmillos de los felinos modernos era exactamente la longitud que la piel de sus presas habituales requería para llegar a los vasos que producían la muerte por hemorragia. Las rayas que nadie sabe si tenía y el color que nadie puede confirmar. Aquí llegamos a una de las dimensiones más extrañas del misterio del Smilodon y que raramente aparece en las discusiones serias sobre este animal. No sabemos cómo era. No completamente. Sabemos cómo eran sus huesos con una precisión extraordinaria gracias a los miles de fósiles que yacimientos como la Brea proporcionaron. Sabemos cómo funcionaban sus músculos con la precisión que los puntos de inserción no se permiten inferir. Sabemos que comía a través del análisis de isótopos en sus huesos. Sabemos cómo murió en la mayoría de los casos que la fosa de alquitrán registró. Pero no sabemos si tenía rayas, si tenía manchas, si era de un color sólido o de múltiples colores. No sabemos si tenía una melena como los leones modernos. No sabemos si los machos y las hembras tenían colores o patrones diferentes. No sabemos si cambiaba de color con las estaciones. No sabemos nada de su apariencia exterior porque el registro fósil no preserva la piel ni el pelo de los felinos con la frecuencia y la calidad que el permafrost siberiano usa para preservar a los mamuts y a los rinocerontes lanudos. Las representaciones del Smilodon que los museos, los documentales y los libros de texto produjeron a lo largo del siglo XX y que el público reconoce como la imagen del tigre de dientes de sable son inferencias basadas en la analogía con los grandes felinos modernos. El color marrón amarillento, las manchas tenues que algunas representaciones incluyen y otras no, la musculatura que los artistas reconstruyen sobre los esqueletos, todo eso es especulación educada y no descripción basada en evidencia directa. Es posible que el Smilodon tuviera rayas de tigre. Es posible que tuviera manchas de leopardo. Es posible que fuera de un color sólido que ningún felino moderno tiene. Es posible que los machos tuvieran alguna característica de exhibición sexual que los fósiles no preservan y que ningún investigador puede inferir a partir del hueso. En 2020 un equipo de investigadores publicó un estudio que intentó inferir el color del pelo del Smilodon a través del análisis del gen MC1R, que en los mamíferos regula la producción de pigmento oscuro, en el ADN recuperado de especímenes de la brea. El resultado fue sugerente pero no concluyente. Los datos del gen MC1R de los especímenes que produjeron material genético recuperable eran consistentes con una coloración relativamente uniforme sin el patrón de rayas o manchas del tigre o del leopardo, lo que podría indicar un animal de coloración más similar a la del puma o del león. La extinción que no tiene una sola causa. El Smilodon desapareció hace aproximadamente 10.000 años, al final del Pleistoceno, en el mismo evento de extinción masiva que eliminó a la mayoría de la megafauna que había dominado América del Norte y del Sur durante millones de años. Mamuts, mastodontes, caballos americanos, perezosos gigantes, gliptodontes y docenas de otras especies desaparecieron en un periodo geológicamente breve que los paleontólogos y los ecólogos han intentado explicar durante décadas sin llegar a un consenso completo que satisfaga a todas las disciplinas involucradas. Las dos hipótesis principales para la extinción del Pleistoceno tardío son las que el campo debate con una consistencia que refleja la complejidad del problema. La primera es la hipótesis del cambio climático. El fin de la última glaciación produjo cambios en los ecosistemas de América del Norte y del Sur que modificaron la disponibilidad de las presas de las que el Smilodon dependía de maneras que el animal no pudo adaptarse con suficiente rapidez. Los pastizales que los mamuts y los bisontes de Pleistoceno requerían fueron siendo reemplazados por bosques y por ecosistemas de menor productividad para los herbívoros grandes, y sin la base de presa que había sostenido al Smilodon durante millones de años el depredador no tenía opciones de subsistencia que su morfología le permitiera explotar.